seguimos siendo curiosos. Hay algo que nos mueve a ver cómo le hacemos algunas cosas. Celebramos, nos asombramos. Es decir, yo creo que mientras que existan esas posibilidades en el ser humano, existe entonces también la posibilidad de construir algo diferente entre todos y para todos. ¿Cómo conseguir esa nueva humanidad? ¿Cómo conseguir esa sociedad? Y aquí hay una frase de Albert Einstein que yo creo que me explica perfectamente esto que quiero decirles. Albert Einstein dice: usted no puede resolver los problemas con el mismo nivel de conciencia con que los ha creado. Pues sí. O sea, esta sociedad que tenemos es producto de la forma como hemos vivido, de lo que nos ha parecido que es importante, de los paradigmas, de los patrones. Si queremos construir una nueva sociedad, tenemos que echar todo eso por la borda. Hacer una nueva humanidad. Una humanidad con una forma de conciencia que no se parece a esa conciencia con la que hemos construido esta sociedad. Claro, si a usted le gusta esta sociedad, pues usted dice, no, pues a mí me tienen, yo vivo feliz así que... ¿Sí? A mí no me gusta. Y como no me gusta, es por eso que les planteo estas ideas. ¿Cómo? Adelante. Entonces yo creo que la solución está en esto, fíjense, en la educación. Yo hoy entiendo más que nunca ese postulado del maestre Serge Reynaud de la Ferrier, cuando nos convoca a una reeducación, cuando nos dice, miren, hay que reeducar a la humanidad. O sea, inclusive ni siquiera reeducar, hay que educarla, hay que botar todo lo que hemos hecho y construir una nueva educación. Pero es una educación que debe estar basada en la espiritualidad. Y yo tengo que refrendar eso. No es solamente un asunto educativo desde el punto de vista pedagógico, porque podríamos caer en esa trampa, ¿cierto? Decir, pues la pedagogía es la solución. No. Es la inclusión de la espiritualidad en la educación. Es que la educación tenga ese sello que le permite a una persona realizarse de manera espiritual. Pero yo les advertí al principio, cada vez que uno va a hablar de estas cosas, inmediatamente brinca el tema de la religión. Por eso yo insisto aquí en eso, una espiritualidad no religiosa o laica, si quieren poner esa palabra, no religiosa. ¿Y eso en qué consiste? Pues hay algunas ideas. Una de ellas es esto, fíjense. Sabemos que existe un orden en el universo. Un orden. Y ese orden es misterioso. O sea, provocador. No es un orden inmediato. Es un orden que provoca. Ahora no tenemos problema para saber por qué se produce un rayo. Pero ustedes imagínense en lo que era una persona hace 200 años cuando ¡zas!, se producía un rayo. Le ponía así en estado de shock. Y era el dios del rayo, ¿cierto?, que había provocado eso. Pero hoy uno sabe que es una acumulación de cargas que se da en una nube y luego hay una diferencia de potencial y se descarga eso. El asunto es muy sencillo entenderlo hoy. Cualquier persona lo puede entender con facilidad. Ese orden está allí. Pero ese orden tiene dos expresiones. En medio de todo ese misterio tiene dos expresiones. Hay una expresión explícita de ese orden, objetiva. Y esa expresión explícita y objetiva de ese orden la hemos estudiado a través de la ciencia. Fíjense, hemos desarrollado mucha ciencia para estudiar ese orden explícito, objetivo. Si yo les digo a ustedes, miren, voy a soltar esto y no tengo ni papa de idea qué va a pasar. Ya, y lo voy a soltar. ¿Alguno de ustedes tiene dudas qué va a pasar? No. Y además hasta sabemos por qué va a caer y con qué velocidad. Podemos calcular el tiempo que tardaría este objeto cuando yo lo suelto a golpear el piso. Todo eso lo puedo calcular hoy sin mayor problema. ¿Por qué? Porque la ciencia se ha ocupado de estudiar todo ese orden explícito. Pero no hemos hecho nada o muy poco para estudiar el orden implícito, subjetivo. Fíjense en eso. Pues la espiritualidad es ese camino que le permite a un individuo
acercarse a ese orden implícito subjetivo, ir descubriendo ese orden implícito, aprender a vivir en ese orden implícito, a manejar ese orden. Eso es la espiritualidad. Y cuando una persona se acerca a ese orden implícito y empieza a vivir ese orden implícito, empieza a promover algo que le distingue de la masa. Mientras que la persona no viva ese proceso espiritual, hará parte de una gran masa. Que en el caso de nosotros, esa gran masa es a la que llamamos animales racionales. Una gran masa, indiferente, donde usted simplemente hace parte de esa gran masa y se acabó. Pero quien empieza a vivir ese proceso de espiritualidad, lo que va consiguiendo es una cierta identidad, por lo menos un principio de identidad. Mientras que yo esté sumergido en la gran masa, me llevan y me traen. O sea, soy un sujeto de manipulación, soy objeto de manipulación. Y me llevan y me traen. Y entonces aparece ahí un letrero que dice, yo qué sé, Centro Comercial Gerardo Motoa. Algún día van a ver un centro comercial. Descuentos, ofertas, 60% off, con masaje incluido. O sea que hay un descuento y a usted le regalan el masaje. Ahí vamos todos, miren, ¡zas! O sea, somos completamente manipulables. Pero una persona que aprenda a vivir de manera espiritual va desarrollando, va consolidando ese orden interior implícito, renuevo esa idea. Y además de eso, en la medida en que lo va consiguiendo, poco a poco empieza a aflorar una cierta identidad, un algo que le da cierta capacidad de discriminar, de decir esto sí, esto no. Por aquí me voy, por aquí no me voy. En esa idea que les mencionaba antes de esas opciones, de esas bifurcaciones naturales en las que nos encontramos muchas veces en la vida. Eso es lo que ocurre con una persona que tiene una vivencia espiritual de la vida. Y además, una persona que empieza a trabajar para trascender el aprender y entrar en el saber. Aprender. Eso estamos hasta el moño. Aprendemos. Esas son las cosas que yo les insisto, especialmente en organizaciones como esta. Dejen esa especie como de, yo qué sé, de ansiedad por aprender. Ay, quiero el curso de ¿en qué estás? En el curso de como el chavo, ¿cierto? El curso de. Y si uno dice, no estoy tomando ningún curso. Aprender. Y tenemos que entrar en el saber. ¿Y el saber qué significa? Saber significa aprender, comprender, realizar, innovar, crear. El que aprende está sujeto a estar repitiéndolo todo. El que sabe es capaz de innovar, de producir nuevas cosas, de decir, oye, esto ya no me parece, creo que lo podríamos hacer así. Quien vive ese proceso de espiritualidad empieza a aprender, a moverse del aprender hacia el saber. ¿Y cómo se consigue eso? Pues aquí hay una hipótesis de trabajo. 1, tenemos que irnos de la moral a la ética existencial. 2, tenemos que movernos de un sistema de creencias, o sea, de vivir sujetos a un sistema de creencias hacia el desarrollo humano. 3, tenemos que pasar del culto a algo o a alguien, a una cultura y a la universalidad. Y eso es lo que yo les quiero plantear de fondo esta noche aquí. Adelante. ¿Qué es eso de una ética existencial? Todos nosotros estamos educados bajo patrones morales. ¿Y qué es la moral? Pues un conjunto de acuerdos, de componendas, ¿cierto? De convenciones que nos parecen respetables y que todos prometemos cumplir y que no cumplimos. Ese es el problema con la moral. Y esa moral está fuertemente sujeta a una serie de condiciones. Por ejemplo, la geografía afecta fuertemente la moral. El clima
afecta fuertemente la moral. Yo les he dicho que uno de los temas en los que usualmente uno es muy sensible es el tema de la sexualidad. Y sin embargo llevamos siglos manejando la sexualidad bajo una concepción moralista. Y ahí va y viene, por eso la sexualidad va y viene. Y unos días se nos ocurre una cosa y al otro día se nos ocurre otra completamente diferente y el asunto no termina de resolverse. Ese es el asunto con la moral, ese es el problema que tiene la moral. Yo les he contado a ustedes, ¿cierto?, que en el medioevo, en la conferencia anterior les contaba eso, en el medioevo era inmoral que una pareja se tocase en sus relaciones íntimas. Era absolutamente inmoral. O sea, uno tenía que entrar ahí, ¿cierto?, con los ojos cerrados. Y además, las pijamas, las batas, eran unas batas de dormir para hombres y para mujeres con un hueco a la altura de los genitales. Y entonces uno con los ojos cerrados y buena puntería, ¿cierto? A ver, ¿dónde? Haga eso hoy, a ver. Entonces se consigue una pareja y le dice, mi amor, aquí está tu bata de dormir. A ver qué le dice. Piensen, así es el asunto con la moral. ¿Y por qué les planteo una ética? Porque la ética ya no depende de compromisos, de acuerdos. La ética son un conjunto de principios. La moral le dice a uno qué hacer. La ética no le dice a usted qué hacer. La ética le da unos principios y usted decide qué hace o qué no hace. Porque si a mí me dicen qué hacer y yo lo hago, entonces si las cosas no funcionan, eso es culpa de quien me lo dijo. Ah, porque usted me lo dijo, yo lo hice. Pero si yo lo que hago es que tengo una serie de principios, lo que yo haga o deje de hacer es mi asunto total. Y eso es una ética. Y además yo le pongo el apellido de existencial para diferenciarla de la ética filosófica que se queda en la discusión, es cierto, de los porqués y de los paraqués de la moral. Por eso les propongo ese concepto de ética existencial. Y además se los formulo desde algo probado desde tiempos inmemoriales. El tema de la ética del yoga, como llama en el sentido de unas abstinencias y de niyama en el sentido de unas observancias. O sea, llama en el sentido de aquello que yo no debo hacer y niyama en el sentido de aquello que yo debo hacer. Observancias. Fíjense en esto, obsérvenlo, mírenlo con detalle y verán. Si ustedes miran estas reglas que están puestas aquí, no violencia, no robar, no mentir, no codiciar, brahmacharya, que los vedánticos religiosos traducen como castidad. Estrictamente lo traducen como castidad. Después lo adornamos, ¿cierto? Y decimos que no es castidad, es el manejo de las... No. Los vedánticos dicen que brahmacharya es castidad. O sea, nothing. Todo agua fría, pura agua fría. ¿Me entienden? Si ustedes observan esto ¿a qué se les parece? ¿Qué se les parece? A los mandamientos. Y por eso es que les digo que estos son principios universales, porque todas las culturas nos han señalado principios, todas las culturas nos han dicho, cuidado con la violencia. Todas.